¿Alguna vez te has preguntado qué sucedía con los bebés reales nacidos con deformidades? A lo largo de la historia, el nacimiento de un niño real fue un momento de gran importancia, a menudo vinculado al poder, la sucesión y el legado. Sin embargo, no todos los nacimientos reales fueron celebrados con alegría. Algunos fueron marcados por el miedo, la incertidumbre y la tragedia. Las familias reales, con toda su riqueza, influencia y grandiosidad, no eran inmunes a las duras realidades de la naturaleza. El nacimiento de un bebé con una deformidad física podía traer consigo una enorme vergüenza e incluso repercusiones políticas. ¿Pero por qué? ¿Por qué los bebés nacidos con deformidades eran vistos tan a menudo como una amenaza para la línea de sangre real? ¿Qué simbolizaban estos bebés y cómo fueron tratados en una época en la que la sucesión lo era todo? Al examinar el destino de los bebés reales nacidos con deformidades, nos adentramos en una historia llena de dolor, intriga y traición. Estos niños, a menudo vistos como símbolos desafortunados de la imperfección, enfrentaron una vida de aislamiento, rechazo o, en algunos casos, muerte trágica. Las familias reales que gobernaban vastos reinos e imperios generalmente estaban obsesionadas con mantener una imagen de perfección, una imagen que a menudo era superficial, centrada en el poder, la belleza y la fortaleza. Pero como demuestra la historia, había una dura realidad detrás de las fachadas de estas familias reales. En los períodos medieval y moderno temprano, las deformidades en los bebés reales a menudo se veían como un mal presagio, una señal de desagrado divino o incluso una maldición. Se creía que tales niños representaban una amenaza para la legitimidad del monarca y la estabilidad del reino. Un defecto de nacimiento, ya fuera físico o mental, ponía en duda la pureza de la línea de sangre real. La supervivencia de la monarquía a menudo dependía de la capacidad de producir herederos que fueran fuertes, saludables y, sobre todo, indiscutibles en su derecho a gobernar. En esta primera parte, exploraremos algunos de los ejemplos más tempranos y significativos de bebés reales nacidos con deformidades y las trágicas consecuencias que siguieron. Estas historias a menudo son pasadas por alto en la historia, opacadas por los relatos más glamurosos de reyes, reinas y sus victorias. Sin embargo, ofrecen una mirada sobria a las realidades a menudo brutales de la vida real y las intensas presiones que enfrentaron aquellos en el poder. Comencemos con la historia del rey Carlos II de España, quien nació con severas deformidades que llegarían a simbolizar la caída de la dinastía de los Habsburgo. Carlos fue el último monarca Habsburgo de España, y su nacimiento se esperaba para asegurar el futuro del reinado de la familia. Sin embargo, sus discapacidades físicas y mentales lo distinguieron de otros niños reales y llevaron al desmoronamiento de la dinastía que había gobernado España durante siglos. Nacido en 1661, Carlos II sufría de una serie de problemas de salud, siendo los más significativos sus deformidades físicas. Tenía una mandíbula prominente, un cuerpo subdesarrollado y otras anormalidades físicas que se atribuían a generaciones de endogamia dentro de la familia Habsburgo. Los Habsburgo habían practicado durante mucho tiempo el matrimonio entre parientes para preservar su línea de sangre, pero esta práctica tuvo consecuencias devastadoras. Para cuando nació Carlos, el acervo genético de su familia estaba gravemente dañado, y sus deformidades eran un recordatorio claro de los peligros de la endogamia real. Las deformidades de Carlos no solo eran físicas, sino también mentales. Tenía un cociente intelectual muy bajo y no pudo hablar hasta los 4 años. Sus discapacidades eran tan graves que no se sabía si alguna vez podría gobernar. Su vida temprana estuvo marcada por una lucha constante con su salud física y mental. Sus padres, el rey Felipe IV de España y Mariana de Austria, estaban profundamente preocupados por su futuro. Temían que las deformidades de Carlos lo convirtieran en un gobernante incapaz y en una carga para la monarquía. A medida que Carlos crecía, su condición no mejoró. De hecho, empeoró. Y cuando alcanzó la adultez, era físicamente débil, mentalmente discapacitado e incapaz de producir herederos. Su matrimonio con María Luisa de Orleans
estaba destinado a consolidar la línea de sangre real, pero fracasó miserablemente. Carlos no pudo engendrar hijos, y el futuro de la dinastía Habsburgo estaba en peligro. El reinado de Carlos estuvo marcado por la inestabilidad política, ya que facciones rivales dentro de la corte española intentaban explotar su debilidad. Su incapacidad para gobernar eficazmente condujo a la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que terminaría con la pérdida de la influencia global de España. Carlos murió en 1700 a los 38 años, sin dejar heredero. Su muerte marcó el fin de la dinastía Habsburgo en España y el comienzo de una nueva era bajo la familia Borbón. El destino trágico de Carlos II ejemplifica cómo las deformidades reales podían llevar al colapso de imperios y dinastías enteras. La historia de Carlos II es solo un ejemplo del trágico destino de los bebés reales nacidos con deformidades. A lo largo de la historia, historias similares se han repetido en otras familias reales, a menudo con consecuencias igualmente devastadoras. Por ejemplo, en el siglo XV, el rey Enrique VII de Inglaterra enfrentó el nacimiento de un hijo, el príncipe Arturo, que también nació con deformidades. Aunque las deformidades de Arturo no eran tan graves como las de Carlos II, aún eran lo suficientemente significativas como para generar dudas sobre su capacidad para gobernar. La muerte prematura de Arturo fue un golpe para la monarquía inglesa, ya que se esperaba que heredara el trono y consolidara la dinastía Tudor. El destino de los bebés reales nacidos con deformidades no siempre fue tan dramático. En algunos casos, estos niños simplemente fueron ocultados de la vista pública, y sus deformidades fueron ocultadas a la corte real y al público. Fueron mantenidos fuera del foco de atención, a veces prisioneros en el aislamiento o enviados a partes distantes del reino. Por ejemplo, en Francia, los hijos del rey Luis XIV, que sufrían de diversas deformidades, a menudo se mantenían alejados de la corte real sin tener nunca la oportunidad de ascender al trono o dejar su huella en la historia. Pero ¿qué sucedió con estos niños después de que se descubrieron sus deformidades? Las respuestas eran a menudo sombrías. En muchos casos, fueron dejados a vivir en la oscuridad, olvidados por la historia. Otros fueron tratados con crueldad, sometidos a las duras realidades de la vida real que exigían perfección y fortaleza. Algunas familias reales incluso recurrieron a esconder o abandonar a sus hijos por completo, con la esperanza de evitar el escándalo y la deshonra que podía surgir de tener un heredero real con deformidades. Esto nos lleva a la pregunta: ¿eran realmente estas deformidades una maldición? ¿Eran una señal de desagrado divino? ¿O simplemente eran el resultado de la aleatoriedad de la naturaleza? El destino trágico de los bebés reales nacidos con deformidades sugiere que los reales de la historia no solo luchaban contra enemigos externos, sino también contra el legado genético de sus propias familias. Su poder, su legado y su propia supervivencia dependían de mantener una imagen perfecta, una imagen que a menudo se rompía con el nacimiento de un niño deformado. A medida que continuamos este viaje por la historia, exploraremos más ejemplos de bebés reales nacidos con deformidades y el impacto que estos niños tuvieron en sus familias y en el panorama político más amplio. Las historias que descubrimos no solo hablan de deformidades físicas, sino de las luchas del espíritu humano, el peso del legado y las longitudes a las que las familias llegarían para proteger su poder. Estas son historias que nos recuerdan las realidades complejas y a menudo trágicas de la vida real, un mundo donde incluso las más pequeñas imperfecciones podían llevar a las mayores consecuencias. A medida que continuamos explorando la historia de las familias reales y el trágico destino de sus bebés nacidos con deformidades, nos encontramos con una serie de historias de diferentes culturas y épocas. Estas historias no son meramente relatos de anormalidades físicas, reflejan el temor profundamente arraigado a la imperfección en las líneas de sangre reales, donde la supervivencia misma de una dinastía dependía de la pureza de sus linajes. Los bebés reales deformados que hemos discutido hasta ahora ofrecen una visión sombría de las rígidas expectativas de perfección que moldearon los destinos de naciones enteras. Pero, ¿cuáles fueron los impactos reales de estas deformidades en las familias reales
y cómo afectaron los destinos de estos niños a sus reinos. El nacimiento de un niño real era considerado un evento de gran importancia política. Un niño saludable simbolizaba la continuación de la monarquía, la preservación del poder y la promesa de un heredero futuro. Pero cuando un bebé real nacía con una deformidad, no solo amenazaba el futuro inmediato de la familia real, sino que también ponía en peligro la estabilidad de todo el reino. En muchos casos, la percepción pública de la fortaleza y legitimidad de una familia real descansaba sobre la salud de sus herederos. Estos niños reales no eran solo los sujetos del amor y cuidado parental, eran peones en un juego político mucho más grande. Sus vidas estaban dictadas por los intereses del Estado, y sus deformidades podían ser una responsabilidad o, en algunos raros casos, convertirse en una fuente de simpatía que moldeaba el curso de la historia. Ahora miremos otro ejemplo famoso, el rey James VI y I, que gobernó tanto Escocia como Inglaterra. James, nacido en 1566, era hijo de María, reina de Escocia, y Henry Stuart, Lord Darnley. Su nacimiento fue visto como la promesa de un reino británico unido, ya que fue el primer monarca en gobernar tanto Escocia como Inglaterra. Sin embargo, James nació con ciertas características físicas que causarían gran preocupación a su familia. El problema más significativo fue su fragilidad percibida y el hecho de que su madre, María, reina de Escocia, luchó para llevarlo a término, lo que resultó en un parto difícil. Este parto complicado, junto con las luchas tempranas de James, llevó a algunos a cuestionar su salud y su potencial como gobernante. En su caso, James sobrevivió, pero los temores iniciales sobre sus capacidades físicas y mentales continuaron persiguiéndolo a lo largo de su reinado. La incapacidad de su madre para proporcionarle un entorno estable durante su infancia, junto con la inestabilidad política que rodeaba la posición de su familia, colocó una tremenda presión sobre él. Aunque finalmente pudo ascender al trono y gobernar durante varias décadas, el impacto de su vida temprana nunca desapareció por completo. Su reinado estuvo marcado por la agitación política, y sus decisiones fueron desafiadas con frecuencia por aquellos que dudaban de sus capacidades debido a las circunstancias de su nacimiento. El caso de James demuestra cómo el nacimiento de un heredero real podía moldear las percepciones sobre su reinado, incluso si el niño superaba finalmente los desafíos de sus deformidades. En el caso de James, sus luchas tempranas crearon una sensación de fragilidad, tanto en términos de su salud como de su capacidad para liderar. Sin embargo, hubo otros bebés reales cuyas deformidades fueron mucho más pronunciadas y cuyos destinos fueron mucho más trágicos. Estos niños no sobrevivieron lo suficiente para ascender al trono o desempeñar un papel significativo en la gobernanza de sus reinos. Uno de esos casos es el del hijo del emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V, quien gobernó gran parte de Europa durante el siglo XVI, tuvo una vida familiar profundamente problemática. Su matrimonio con Isabel de Portugal en 1526 debía fortalecer la dinastía Habsburgo. Sin embargo, su matrimonio no produjo un heredero masculino durante muchos años. Cuando su hijo, Felipe II de España, nació finalmente en 1527, fue visto como el heredero tan esperado del imperio. Pero Felipe no era un niño saludable. Sus deformidades eran evidentes desde su nacimiento, y no se esperaba que sobreviviera mucho tiempo. Sus primeras luchas de salud fueron una gran preocupación para Carlos V, quien temía que las deformidades de su hijo causaran un daño irreparable a la reputación de la dinastía Habsburgo. Felipe II sobrevivió, pero sus deformidades persistieron durante toda su vida. A menudo se lo describía como de gran apariencia grotesca, y su salud era frágil. Se convirtió en rey de España, pero su reinado estuvo marcado por dificultades tanto en su vida personal como en su gobierno. Sus deformidades fueron una fuente constante de vergüenza, y hubo quienes dudaron de su capacidad para gobernar debido a su estado de salud. A pesar de esto, Felipe II gobernó durante más de 4 décadas, supervisando la Edad de Oro de España,
pero su historia es un recordatorio de la pesada carga que las deformidades podían imponer sobre los herederos reales, especialmente a los ojos del público. Lo que quizás es más trágico acerca de estos bebés reales, nacidos con deformidades, es la forma en que sus historias fueron a menudo borradas de la historia. Muchas familias reales hicieron todo lo posible por esconder o oscurecer la existencia de los niños nacidos con deformidades. En algunos casos, estos niños fueron escondidos. Nunca se les permitió poner un pie en la corte real. En otros, fueron silenciosamente asesinados, sus vidas apagadas antes de que pudieran convertirse en una amenaza para el poder de la familia. Las vidas de estos niños, que a menudo eran el resultado de matrimonios cuidadosamente arreglados diseñados para preservar las líneas de sangre reales, se redujeron a nada más que una nota al pie en la historia. En algunos casos, las familias reales adoptaron un enfoque más compasivo con sus hijos nacidos con deformidades. En lugar de esconderlos o matarlos, se les permitió vivir, pero se mantenían alejados de la vista pública. Un ejemplo de esto es la historia de la princesa Victoria del Reino Unido. Victoria, nacida en 1840, era hija de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Nació con una deformidad severa de la columna vertebral, una condición que la dejó con una joroba durante gran parte de su vida. Sin embargo, la reina Victoria se negó a permitir que la condición de su hija disminuyera su estatus real. A pesar de su deformidad, la princesa Victoria fue permitida para participar en eventos públicos y se le dieron responsabilidades dentro de la familia real. Sin embargo, incluso en estos casos, la realidad de la deformidad de un niño real no fue completamente aceptada. Las familias reales que apoyaron a estos niños enfrentaron desafíos significativos para asegurar su futuro. En muchos casos, la presencia de un heredero deformado creó tensiones dentro de la corte. Algunos miembros de la familia real eran comprensivos, pero otros veían las deformidades como una fuente de vergüenza y deshonra. Como resultado, las vidas de los niños reales con deformidades fueron a menudo marcadas por el aislamiento y el abandono, con poca consideración por su bienestar emocional o físico. A medida que avanzamos, exploraremos cómo la existencia de niños reales nacidos con deformidades afectó no solo a las familias reales, sino también a las sociedades que gobernaban. Veremos cómo la percepción pública del poder real estaba entrelazada con la salud física de los herederos del monarca. Los destinos trágicos de estos niños tuvieron implicaciones profundas no solo para ellos, sino también para el futuro de sus imperios y reinos. A medida que continuamos explorando la historia de los bebés reales nacidos con deformidades, profundizamos más en cómo las vidas de estos niños no solo fueron moldeadas por sus condiciones físicas, sino también por el clima político y las presiones sociales de su tiempo. Las familias reales a menudo se veían atrapadas entre la necesidad de proteger sus líneas de sangre y las duras realidades de la naturaleza. Estos niños, nacidos con imperfecciones, estaban atrapados en una red de poder, miedo y a veces compasión. Sus deformidades no solo dieron forma a sus destinos, sino que también tuvieron efectos de largo alcance en la historia de sus respectivas monarquías. Uno de los ejemplos más conmovedores de un bebé real nacido con deformidades es la historia del rey Luis XVI de Francia, cuya familia enfrentó una profunda tragedia debido a las circunstancias del nacimiento real. Nacido en 1754, Luis XVI se esperaba que gobernara Francia en una época de gran agitación, pero su reinado sería eclipsado por el tumulto de la Revolución Francesa. Luis nació en una familia con una historia de deformidades, incluidas sus propias luchas con la salud. Si bien hay poca evidencia que sugiera que Luis mismo tuviera una deformidad física que fuera inmediatamente aparente al nacer, luchó con su salud física durante toda su vida, particularmente con su peso y condición general. La salud de Luis, combinada con su incapacidad para lidiar con los desafíos políticos de su reinado, finalmente condujo a su caída. Sin embargo, el destino de sus hijos proporciona una imagen más clara del devastador impacto que las deformidades podían tener en las familias reales. Luis XVI y María Antonieta, su reina, tuvieron 4 hijos,
pero 2 de ellos murieron a una edad temprana. La muerte más trágica de estos niños fue la de su hijo, el Delfín, nacido en 1781. Sus primeros años estuvieron marcados por enfermedades y deformidades que no fueron públicamente reconocidas, pero que se sabe tuvieron un impacto profundo en la familia real. Los problemas de salud del Delfín, junto con la inestabilidad política de la época, se convirtieron en un desafío insuperable para la monarquía francesa. En 1795, a la edad de 10 años, el Delfín murió en prisión, después de haber sido separado de su familia tras la Revolución. Las circunstancias que rodearon su muerte aún se debaten, pero está claro que su temprana muerte marcó el golpe final a la familia real. La monarquía, ya debilitada por años de crisis financiera, no pudo recuperarse de la pérdida de un heredero y el creciente sentimiento revolucionario entre el pueblo francés. La historia de Luis XVI y María Antonieta es solo una de muchas en las que las deformidades reales y los problemas de salud llevaron a consecuencias significativas. Su tragedia no se trataba simplemente de la salud física de sus hijos, también se trataba de la fragilidad de su reinado. La monarquía no podía permitirse la pérdida de sus herederos, y en el caso de la monarquía francesa, la pérdida de sus hijos, combinada con su incapacidad para mantener el control sobre Francia, condujo a la caída de una dinastía que había gobernado durante siglos. Este patrón de tragedia no se limitó a la familia real francesa. A través de Europa, las familias reales enfrentaron luchas similares con el nacimiento de herederos que no eran físicamente perfectos o que no lograban sobrevivir hasta la edad adulta. En Inglaterra, la familia real también enfrentó el nacimiento de hijos cuyas deformidades generaban preocupaciones sobre el futuro de la monarquía. Uno de los casos más significativos ocurrió durante el reinado del rey Jorge III, cuyos problemas de salud mental han sido bien documentados. Sin embargo, la historia de su hijo, el duque de Clarence, es menos conocida pero igualmente trágica. El duque de Clarence, conocido más tarde como el rey Guillermo IV, nació en 1765 como el tercer hijo de Jorge III. A lo largo de sus primeros años, estaba claro que no sería el heredero directo al trono, ya que sus hermanos mayores estaban en la línea de sucesión. Sin embargo, la salud de Guillermo era a menudo un tema de preocupación. Nació con una ligera deformidad física y, más tarde en su vida, su salud empeoró. A pesar de estos problemas, Guillermo llegó a reinar como rey tras la muerte de sus hermanos mayores. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por problemas de salud continuos que seguirían afectándolo hasta su muerte en 1837. Los problemas de salud personales de Guillermo, incluidas sus deformidades, no se discutieron ampliamente en público. Sin embargo, la forma en que la familia real respondió a tales problemas nos proporciona valiosa información sobre cómo las familias reales lidiaban con los desafíos impuestos por la imperfección. A pesar de sus luchas físicas, Guillermo pudo ascender al trono, y su reinado marcó un período de estabilidad para la monarquía británica. Sin embargo, sus problemas de salud siguieron siendo una fuente de preocupación a lo largo de su vida. El legado de las deformidades reales se extendió más allá del impacto inmediato sobre la familia real. La percepción de la imperfección, especialmente en la línea de sangre de un monarca, llevaba un gran peso a los ojos del público. Los monarcas no solo eran jefes de Estado, eran símbolos de poder, estabilidad y continuidad. Su condición física reflejaba su capacidad para gobernar, y el nacimiento de un niño real deformado a menudo se veía como una amenaza a esa percepción. Este miedo a la imperfección estaba profundamente arraigado en la cultura real y afectaba las vidas de estos niños de maneras que solo comenzamos a entender. El estigma que rodeaba las deformidades reales llevó a la creación de elaborados esquemas para ocultarlas. En algunos casos, los niños nacidos con deformidades eran escondidos de la vista pública, y su existencia se mantenía en secreto para evitar el escándalo. En otros casos, estos niños simplemente fueron ignorados, dejados a vivir en la oscuridad mientras sus familias reales se concentraban en asegurar el futuro de sus reinos. A menudo, los niños eran mantenidos alejados de la corte real, rara vez vistos, y en algunos casos
deliberadamente borrados de la historia. Mientras algunas familias reales adoptaron enfoques compasivos, otras actuaron con extrema crueldad. Existen casos en los que los niños reales deformados fueron simplemente abandonados, dejados morir sin la oportunidad de demostrarse a sí mismos. Estos niños a menudo eran vistos como cargas más que como herederos, y sus vidas fueron trágicamente cortadas antes de tiempo como resultado. Las historias de estos niños reales sirven como un recordatorio de las duras realidades de la historia, donde el poder y la sucesión eran todo. El destino de estos niños, nacidos con deformidades, refleja la naturaleza dura e implacable de la vida real. A pesar de la riqueza y el privilegio que venían con ser parte de una familia real, estos niños no eran inmunes a los peligros de ser vistos como imperfectos. A medida que continuamos explorando la historia de las deformidades reales, veremos las formas en que estas deformidades afectaron no solo a las familias reales, sino también al panorama político más amplio. El nacimiento de un niño real deformado podía sacudir los cimientos de un imperio, desestabilizar gobiernos y alterar el curso de la historia. Las vidas de estos niños, a menudo llenas de dolor y aislamiento, también fueron un símbolo de la fragilidad del poder. A medida que profundizamos en las historias de los niños reales nacidos con deformidades, es esencial considerar las implicaciones más amplias que estas tragedias tuvieron no solo en las familias reales, sino también en el tejido político y cultural de su tiempo. A lo largo de la historia, estas deformidades reales a menudo sirvieron como poderosos símbolos tanto de miedo como de inevitabilidad. El nacimiento de un heredero real con una deformidad no era solo una desgracia personal, se veía como una amenaza a la legitimidad de la monarquía y a la estabilidad de todo el reino. Las familias reales estaban destinadas a mantener una imagen de perfección, fortaleza y favor divino. Esta imagen era crucial para mantener la autoridad de la monarquía, ya que representaba la legitimidad de su gobierno y su capacidad para gobernar de manera efectiva. Pero, ¿qué sucedía cuando un niño real nacía con una deformidad? Tal evento no solo imponía una carga personal y emocional sobre la familia, sino que también generaba preocupaciones sobre el futuro de la monarquía. ¿Sobreviviría el niño deformado? ¿Sería capaz de heredar el trono? ¿Su condición desafiaría la percepción misma de la línea de sangre real? Un ejemplo conmovedor de esto ocurrió en Rusia durante el reinado del zar Nicolás II. Nicolás, el último emperador de Rusia, y su esposa, Alexandra, fueron profundamente afectados por el nacimiento de su hijo, el zarevich Alexei, quien padecía hemofilia, un trastorno sanguíneo raro y potencialmente mortal que dificulta la coagulación de la sangre. Nacido en 1904, la condición de Alexei fue un secreto muy bien guardado, ya que se veía como una vulnerabilidad peligrosa para la familia real rusa. La hemofilia, que se transmitió por el lado de la familia de Alexandra, imponía una enorme presión sobre la familia, especialmente porque la condición de Alexei se veía agravada por incluso la menor lesión. En una época en la que se esperaba que las familias reales demostraran tanto poder físico como político, la enfermedad de Alexei era vista como una posible debilidad que podría desestabilizar la monarquía. Su madre, Alexandra, se volvió cada vez más protectora con él, y el secreto sobre su condición creció. La ansiedad de la familia real rusa sobre la salud de Alexei reflejaba preocupaciones más amplias sobre la vulnerabilidad de la monarquía. Su enfermedad se veía como una amenaza potencial para el reinado de la dinastía Romanov, especialmente durante un período en el que Rusia se encontraba lidiando con agitación social y turbulencias políticas. Los esfuerzos de la familia real por manejar la condición de Alexei y mantenerla en secreto del público se vieron exacerbados por su creciente aislamiento de la gente rusa. Los intentos de los Romanov por proteger a Alexei, particularmente a través de su relación con el místico Rasputín, han sido objeto de mucha especulación y controversia. Se creía que Rasputín poseía algunas habilidades curativas que podrían ayudar a manejar la hemofilia de Alexei, y su influencia sobre la familia real creció, lo que provocó aún más tensiones dentro de la corte rusa. Las consecuencias políticas de la condición de Alexei fueron de gran alcance.
Mientras el zar Nicolás II luchaba por mantener el control de su imperio, la enfermedad de Alexei se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la monarquía. Al final, la incapacidad de la familia Romanov para gestionar eficazmente tanto la salud de Alexei como la agitación política que los rodeaba contribuyó a la Revolución Rusa y a la caída de la dinastía Romanov. El destino trágico de Alexei y el impacto que tuvo en su familia proporciona un ejemplo poderoso de cómo el nacimiento de un niño real deformado podía alterar el curso de la historia, no solo en términos de sufrimiento personal, sino también en términos de colapso político. Esta historia de los Romanov sirve como un recordatorio impactante del delicado equilibrio entre el sufrimiento personal y el poder político que las familias reales debían manejar. Pero los trágicos destinos de los niños reales nacidos con deformidades no se limitaron a una sola familia o un solo periodo de tiempo. Estos niños, a menudo tratados como símbolos de castigo divino o presagios negativos, fueron marginados, ocultados o incluso asesinados para preservar la imagen real. Sus muertes a menudo se envolvían en secreto y sus vidas eran pasadas por alto o borradas de la historia. En algunos casos, las deformidades eran tan graves que la familia real no tenía más opción que enfrentarlas públicamente, lo que a menudo llevaba a un escándalo y la deshonra. Un caso de este tipo ocurrió en el siglo XVI en la dinastía Habsburgo española, con el nacimiento del hijo del rey Felipe IV, Carlos II. Carlos, nacido en 1661, sufrió deformidades extremas, incluida una mandíbula prominente y otras anormalidades físicas atribuibles a siglos de endogamia dentro de la familia Habsburgo. Sus deformidades no solo eran físicas, sino que eran un símbolo de los profundos problemas genéticos que plagaban a la familia real. La condición física y mental de Carlos II era tan grave que luchaba para comunicarse y no podía gobernar de manera efectiva. Su incapacidad para producir herederos debilitó aún más a la dinastía Habsburgo. El reinado de Carlos II se cita a menudo como el comienzo del declive del Imperio Habsburgo, y su destino trágico sirve como un ejemplo conmovedor de cómo las deformidades reales, a menudo el resultado de generaciones de endogamia, podían ser tanto una tragedia personal como una catástrofe política. Aunque las deformidades de Carlos II fueron graves, no fue el único niño real que sufrió las consecuencias de la endogamia. La práctica del matrimonio entre miembros de la realeza, destinada a preservar la pureza de las líneas de sangre reales, a menudo resultaba en descendientes genéticamente debilitados. Muchas familias reales, incluidas las de España, Austria y Rusia, lucharon con las repercusiones de esta práctica. La endogamia, combinada con las presiones de las expectativas reales, llevó al nacimiento de muchos niños con deformidades que o bien fueron ocultados o cuyo destino fue trágicamente breve. El nacimiento de un niño real deformado también planteaba preguntas sobre el papel de las mujeres en la sucesión real. En muchos casos, se culpaba a las madres reales, especialmente a las reinas, por el fracaso percibido de no producir un heredero sano. En la Europa medieval y moderna temprana, a la reina se le veía principalmente como responsable de dar a luz a herederos masculinos para asegurar el trono. Si una reina daba a luz a un niño deformado, a veces se le culpaba de no cumplir con su deber de proporcionar un sucesor fuerte y saludable. La percepción pública de las madres reales era a menudo dura, y su sufrimiento personal se veía agravado por las consecuencias sociales y políticas de dar a luz a un niño deformado. Tomemos, por ejemplo, el caso de la reina Ana de Inglaterra, cuyo destino trágico está entrelazado con el destino de sus hijos deformados. Ana, que se convirtió en reina en 1702, tuvo dificultades para producir herederos saludables. Sufrió numerosos abortos espontáneos, muertes de nacidos muertos y la muerte de varios de sus hijos. De los 17 embarazos que tuvo, solo un niño, el príncipe Guillermo, sobrevivió a la infancia. Trágicamente, Guillermo murió a la edad de 11 años. La incapacidad de Ana para producir un heredero sobreviviente puso una enorme presión sobre la monarquía inglesa. También condujo a la eventual crisis de sucesión.
ya que la muerte de Ana sin un heredero directo allanó el camino para que la dinastía Hannover asumiera el trono. El destino de los hijos de la reina Ana y el impacto de sus deformidades y muertes prematuras sirve como un recordatorio conmovedor de la fragilidad de las familias reales frente a las fuerzas naturales. La lucha de la familia real para mantener la legitimidad de su línea de sangre fue un tema constante a lo largo de la historia, y el nacimiento de un niño real deformado a menudo subrayaba la naturaleza inestable del poder dinástico. A medida que continuamos examinando el destino trágico de los niños reales nacidos con deformidades, veremos cómo la percepción de la salud real estaba profundamente ligada a la estabilidad de la monarquía. El impacto del nacimiento de un niño real deformado iba más allá del sufrimiento personal, afectaba a todo el reino y a menudo señalaba el principio del fin de una era. Ya fuera por el fracaso de producir un heredero legítimo, las consecuencias genéticas del matrimonio real entre parientes o las ramificaciones políticas de la incapacidad de un monarca para gobernar de manera efectiva, los trágicos destinos de estos niños dejaron marcas duraderas en la historia. A medida que llegamos a la conclusión de esta exploración sobre el trágico destino de los bebés reales nacidos con deformidades, debemos reflexionar sobre las implicaciones más amplias que estas historias tienen sobre nuestra comprensión del poder, el legado y la fragilidad humana. A lo largo de la historia, el nacimiento de un niño real deformado no fue solo una tragedia personal para la familia real, simbolizó las grietas en la fachada de perfección que muchas familias reales intentaban mantener desesperadamente. Estas deformidades, ya sean físicas o mentales, se convirtieron en un espectáculo público y, a menudo, llevaron a la caída o disminución de dinastías enteras. Las historias de estos niños están profundamente entrelazadas con las luchas políticas de su tiempo, destacando la intersección de la vulnerabilidad humana y las inquebrantables demandas del poder real. La historia de las deformidades reales pinta una imagen sombría de cómo las dinastías y los imperios, que a menudo se ven como símbolos de poder e invulnerabilidad, eran tan susceptibles a los caprichos de la naturaleza como cualquier familia común. Los monarcas y reinas que buscaban preservar sus líneas de sangre a toda costa se encontraron a merced de la genética y, en muchos casos, enfrentaron la insoportable carga de las deformidades de sus hijos, que a menudo se veían como una maldición o una retribución divina. Esta percepción de la deformidad como una amenaza para la línea de sangre llevó tanto al sufrimiento personal como a conflictos políticos, mientras las familias reales navegaban por el complejo equilibrio entre mantener su imagen y enfrentar lo inevitable. Tomemos el ejemplo del rey Carlos II de España, cuyo nacimiento estuvo marcado por severas deformidades que, en última instancia, llevarían al colapso de la dinastía de los Habsburgo. Sus discapacidades físicas y mentales se vieron como un resultado directo de generaciones de endogamia dentro de la familia real, y contribuyeron a la incapacidad de los Habsburgo de producir un heredero estable. La muerte de Carlos sin sucesor fue un momento clave en la historia europea, marcando el fin del reinado de los Habsburgo en España y el comienzo de la dinastía Borbón. Esta trágica historia sirve como un recordatorio de que la búsqueda de líneas de sangre puras, tan a menudo perseguida por las familias reales, puede tener consecuencias devastadoras. El deseo de mantener la pureza de una línea de sangre real, lograda a través del matrimonio entre parientes estratégicos, a menudo resultaba en debilidades genéticas que se manifestaban físicamente en los descendientes. De manera similar, la trágica historia del zarevich Alexei de Rusia, nacido con hemofilia, resalta cómo el sufrimiento de un niño real podía tener repercusiones políticas. Su enfermedad, que fue mantenida como un secreto bien guardado por la familia Romanov, simbolizaba la vulnerabilidad de la monarquía. Las luchas de salud de Alexei, junto con la creciente influencia de Rasputín, cuya presencia en la corte real causó un considerable escándalo público, aislaron aún más a los Romanov de su pueblo. El destino trágico de Alexei, que murió a los 13 años bajo circunstancias misteriosas, marcó el fin de una era para el Imperio ruso. La pérdida del heredero, junto con el creciente descontento político,
contribuyó a la Revolución Rusa y al eventual derrocamiento de la dinastía Romanov. Al examinar estas tragedias reales, también vemos cómo las presiones sociales y políticas puestas sobre las familias reales para mantener la imagen de perfección moldearon sus respuestas ante las deformidades. En algunos casos, las familias reales tomaron medidas drásticas para esconder o eliminar a los niños nacidos con deformidades. Estos niños, que a menudo se veían como una amenaza para la legitimidad de la monarquía, con frecuencia fueron aislados de la vista pública o incluso eliminados de la familia por completo. La tragedia de estos niños no estaba solo en sus deformidades, sino en la manera en que fueron tratados como cargas, sus vidas borradas de la historia en un intento de proteger la imagen de la monarquía. Sin embargo, no todas las familias reales adoptaron el mismo enfoque. Algunas mostraron compasión y amor por sus hijos deformados, a pesar de las presiones políticas y sociales que enfrentaban. La reina Victoria del Reino Unido, por ejemplo, mostró una dedicación notable hacia su hija, la princesa Victoria, que nació con una deformidad física. Aunque la princesa Victoria sufría a menudo debido a su condición, nunca fue escondida. Y la reina Victoria se encargó de asegurar que su hija tuviera un lugar dentro de la familia real. A pesar de su deformidad, la princesa Victoria desempeñó un papel activo en la corte real, sirviendo como un recordatorio de que el amor y la compasión a veces podían triunfar sobre las presiones del deber real. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de algunas familias reales, el nacimiento de un heredero real deformado seguía siendo una fuente de enorme tensión. Estos niños a menudo estaban atrapados entre las demandas de la monarquía y las realidades de sus limitaciones físicas. Las historias de estos niños son un recordatorio conmovedor de que incluso las familias más poderosas no eran inmunes a las pruebas y tribulaciones de la naturaleza. Sus vidas, a menudo llenas de dolor y aislamiento, reflejan la experiencia humana más amplia de fragilidad y vulnerabilidad, sin importar el estatus o poder. El nacimiento de un niño real deformado fue más que solo una tragedia individual. Fue un reflejo de las profundas inseguridades que aquejaban a las familias reales. Planteaba preguntas sobre la sucesión, la legitimidad y la naturaleza misma del poder. En muchos casos, estos niños se convirtieron en símbolos de imperfección, incapaces de cumplir con los ideales de fuerza y perfección que se les exigían a los herederos reales. Sus vidas, marcadas por el sufrimiento y el rechazo, contrastan drásticamente con las imágenes glamurosas de la realeza que a menudo asociamos con la historia. Las verdaderas historias de estos niños nos recuerdan el alto precio que a menudo se pagaba en nombre del legado real. A medida que concluimos nuestra exploración sobre el trágico destino de los bebés reales nacidos con deformidades, debemos considerar las lecciones que podemos aprender de estas historias. Las tragedias de estos niños nos recuerdan las complejidades del poder, la vulnerabilidad de la condición humana y las inquebrantables demandas puestas sobre aquellos que nacen en la familia real. Sus vidas, a menudo olvidadas por la historia, ofrecen una ventana al verdadero costo de mantener el poder dinástico y la dura realidad de ser un heredero real. Estas historias no deben ser vistas simplemente como curiosidades históricas, sino como lecciones poderosas en humanidad, compasión y la frágil naturaleza del poder. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Estos niños, nacidos con deformidades, pueden haber sido ignorados en su tiempo, pero sus historias son una parte importante para comprender las presiones y desafíos que enfrentaron las familias reales a lo largo de la historia. Sus vidas y sus destinos trágicos sirven como un recordatorio de que, incluso en las familias más grandes, la fragilidad humana es una fuerza que no puede ser ignorada. Si encuentras estas historias impactantes, nos encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Cómo crees que las familias reales podrían haber manejado mejor los desafíos de tener hijos nacidos con deformidades? ¿Fueron justas las decisiones que tomaron o estuvieron influenciadas por las presiones de su época? Comparte tus reflexiones con nosotros.